Para hablar sobre el legado del Papa Francisco, tengo con nosotros al analista político y seguidor del propio Papa, Fred Álvarez. Buen día, ¿cómo estás? Fred, gracias por estar con nosotros. Pues triste por el deceso de este hombre, el Papa número 266, el Papa que nos sorprendió a todos, el Papa que vino del fin del mundo, que llegó a los 77 años casi, cuando no debió haber estado porque tuvo que renunciar a los 75 y salió Papa y nos sorprendió a todos aquel 13 de marzo del año 2013 por su sencillez, por el silencio y por el impacto. Yo seguí de cerca todo el trabajo del Papa Francisco, incluso desde que era obispo de Buenos Aires, desde aquel cónclave del 2005, donde fue después de Benedicto XVI el más votado, y ocurrió aquel milagro para mí de haber nombrado a Benedicto, debido a que el mismo Jorge Mario Bergoglio lloró y pidió que no votaran por él, y 7 años después Así es. regresa al Vaticano y sale Papa. La película, el filme Los dos Papas es muy descriptiva en esto. Y hoy pues hay tristeza. Yo lo lamento mucho. Yo pensé que había Papa para rato. Él salió del Gemelli después de varios días estar ahí, 2 veces al borde de la muerte. Pero el Papa pues murió en paz. Se fue a la casa del Padre y se despidió ayer con la bendición Urbi et Orbi, una bendición que solo se da 2 veces al año, el 25 de diciembre y el día de la Pascua de Resurrección o Pascua Florida. Y él quiso salir a dar la bendición y después recorrió la plaza de San Pedro en el Papamóvil. A lo mejor el Papa sabía que el fin estaba cerca y murió con la llegada justamente de la Pascua de Resurrección. Así es la Exactamente. vida. Así es. Y bueno, murió también, como lo dices, en una experiencia de estar en convivencia con las multitudes de los fieles que se juntaban precisamente en esta vuelta de la cual describes, Fred. El Papa Francisco fue un hombre muy querido por los fieles en general, pero también muy criticado por algunas cuestiones dentro de su pontificado. Él fue crítico de los excesos del capitalismo, de quienes ignoraban y no le ponían atención a la migración, por ejemplo, también de la indiferencia ante esta crisis y el descarte de los grupos en general. ¿Cómo interpretas ese discurso del Papa Francisco en términos de que también constituye un liderazgo en el poder mundial? Bueno, Francisco de entrada es un migrante. Cuando él vino a México, vino por un solo propósito, ir a ver a la Virgen de Guadalupe, ver a la Yate. Tuvo más tiempo con la Virgen de Guadalupe que con el presidente Peña Nieto. Pero también quería ir a la frontera, fue a Ciudad Juárez. Y ahí habló de ese tema, de la migración, habló de la discriminación y lanzó un duro discurso. Recuerdo que el hoy presidente de los Estados Unidos era candidato y sin mencionarlo por su nombre le dijo que no era de cristianos hacer puente, muros. El muro. Ajá. Y obviamente el señor Trump le respondió duramente. Yo hice un comentario para la televisión CNN entonces. El Papa le bajó y bueno, se enfrentó al tema de la guerra. Él estuvo totalmente orando día y noche por la paz en el mundo. Sobre todo le pegó mucho la guerra en Ucrania. No pudo concretar lo que había pensado hacerlo en la pandemia con el patriarca Cirilo de Moscú. Incluso hubo hasta una diferencia con él, aunque ellos se habían reunido aquel febrero del 2016 en La Habana, Cuba, antes de llegar a México. Francisco es un hombre que, pues, difícilmente veremos un papa igual. Todos Así son es. distintos. Yo he seguido de cerca desde Pablo VI, Juan Pablo II, todo el pontificado de Benedicto,
Y este personaje me enamoró, me encantó. Debo decirte que en 2005, en aquel cónclave que se concretó con la muerte de Juan Pablo II, yo dije que iba a ser papa y bueno, 7 años después lo fue. Y Ujú, también dije que había papa para rato, ujú, haciendo una crítica a los vaticanistas que querían verlo ujú. en el Gemelli, ya en la patria celestial. No, Francisco salió, se encontró, vivió la Semana Santa intensamente. Sí. No pudo ya lavar los pies de los internos el pasado Jueves Santo en una cárcel de Roma, y ahí yo lo vi ya herido de muerte. Y sin embargo, pensé que había papa para rato, Sí. porque él pensaba retirarse en vida, lo mismo que hizo su predecesor, Ujú. y no lo consiguió. Finalmente murió cuando él quiso morir. Se fue en paz, como dice el poema de Amado Nervo: Bien, vida nada me debes, vida estamos en paz. Y me duele mucho su deceso. sin duda. En serio. A muchos, a todos. Me incluyo en estos muchos. Fred, hablábamos de, por un lado, la sencillez del Papa Francisco, que siempre mostró ante sus fieles, con bromas, con sonrisas, con acercamiento. Pero también, lo decías hace un momento, fue disruptivo con los líderes mundiales. Desde tu punto de vista, el Papa Francisco trató de redefinir el papado en este nuevo siglo, en el siglo XXI, con todo de esto que lo que estamos hablando, el acercamiento a los jóvenes, el acercamiento a los desvalidos, a los descartados. ¿Crees que el Papa Francisco tuvo esa intención de alguna forma, hacer un papado y transformarlo hacia, digamos, ver más allá de la política del propio Vaticano, ver hacia los fieles de una manera más sencilla y más noble? Y el Papa hizo muchas cosas. Donde iba a las cárceles, se reunía con los pobres, abrazaba a la gente. Yo lo vi de cerca en el 2016 cuando vino a México. Estuve yo en la misa en Ecatepec. Ujú. Lo vi de cerca, me emocionó, me tocó comentar para una televisora, y lo vi también cuando fue a Ciudad Juárez, perdón, a San Cristóbal de las Casas, a Ujú. Chiapas, vestido de indígena, y allí habló del perdón, aquel perdón que tanto le pedía el presidente López Obrador, y él ya lo Sí. había dado en Bolivia, lo había dado muchas veces. No entendían que el Papa Francisco veía más allá. Ujú. Eh, Fue a Canadá, fue a muchas partes. Lamento que no haya regresado a la Argentina, a Buenos Aires. Él soñaba con eso y soñaba otras cosas. Sí, fue un papa distinto. Ujú. Un papa que tampoco lo vas a decir que iba a revolucionar el tema, por ejemplo, con la mujer. Era muy difícil. Digamos, el papa, cuando toma el pontificado, la Iglesia Católica estaba en el siglo XVI, y el papa logró llevarla a principios, pero a principios del siglo XXI. Sí. No le dio tiempo, tuvo que pelear con sus hermanos, Ujú. muchos conservadores, el tema de la pederastia, el tema del lavado del dinero, el tema de cuando se los dijo a México a los obispos: peléense, pero de frente, Ujú. no por abajo. Sí. Y ahora vamos a ver qué viene en el próximo cónclave. Primero, Exacto. hay que ver las exequias. Él va a ser sepultado, como ya lo comentaste, en la Basílica de Ujú. Santa María la Mayor. Va a tener un funeral sencillo, un funeral que ya está pagado. No lo va a pagar la Santa Sede. Él aportó un dinero y hubo otros que aportaron. Hoy se dio a conocer justamente ese documento fechado en el junio del 2022. Mire. Vamos a encontrar muchas cosas y pues no Ujú. podemos comparar el Papa que viene. Yo he visto la lista, no quiero decirte, hay hasta casas de apuesta en este momento. Sin La duda. verdad Ujú. me parece absurdo, pero bueno, el nuevo Papa se nombra con votos. Aunque hay un problema, si quieres te lo comento, problema en el cónclave. A ver. Ujú. El cónclave dice que van a entrar todos los cardenales mayores de 80 años,
pero máximo 120. En este momento hay 136 menores de 80 años. No sé cómo lo van a resolver, pero lo van a resolver. Wow. Deben de estar 120, pero hay 136. ¿Qué significaba? El Papa no pensaba ni retirarse, ni pensaba morirse hasta marzo del año 2026, que es donde el cónclave quedaría en los 120. Hay un problema. Interesante, eso lo vamos a estar viendo y analizando, por supuesto, si lo permites, en los próximos días, porque Gusto. sí, es un dato que hay que revisar. Fred, por último, yo te preguntaría, ¿piensas desde tu punto de vista que el legado del Papa Francisco va a continuar? Hablábamos de quién será el próximo Papa, sabemos que siempre se divide entre el conservadurismo, los muy radicales, los conservadores, digamos, más centrales, y también los liberales, como lo fue el propio Francisco. ¿Piensas que por ahí continuará el papado o piensas que habrá una regresión, o no una regresión, sino más bien un cambio hacia el tipo de papado más conservador? Híjole, qué pregunta tan interesante. Yo reviso los perfiles de los papábiles y hay de todo. Hoy las apuestas dicen que Pietro Parolin, que es el secretario de Estado, quizás sería el papa, el cardenal de los más cercanos, porque estuvo prácticamente todo el pontificado como secretario de Estado, un hombre cercano, un hombre que es italiano, que habla español. Él estuvo en México, vivió en México. Sí. Por lo menos un par de años, allá por el 90, 92, cuando se dieron las reformas. Fue muy cercano a Girolamo Prigione y luego hizo una carrera diplomática, estuvo en Venezuela, estuvo en otras partes. Podría ser por ahí, Bien. pero no puedo decirte, sí puede haber una regresión. En la lista de las que se están mencionando hay hombres muy conservadores, incluso contrarios al Papa. Aunque el Papa nombró casi a la mayoría de cardenales del colegio, no significa que les sean leales. Además, a diferencia de Benedicto XVI, el Papa ya murió. Benedicto XVI pudo ver el cónclave desde su residencia en Castel Gandolfo y pudo haber influido. El filme, influencia. sí. El tema del cónclave es grilla, hay que decirlo. Sí. Para ser papa se requieren votos, no es una cuestión divina. Y alianzas, se requieren ¿no? votos. ¿Ande? Y alianzas. Por supuesto, hay pláticas. Yo recomiendo vean la gente el filme El Cónclave, que recién se pasó, estuvo en la pantalla grande, debe estar por ahí en la red. Y ahí puedes ver todas las grillas que existen justamente en el cónclave. Pues, no puede haber comunicación. Fred, no puede haber... Sí. Nos quedamos con esto que nos mencionas. Vamos a estar analizando los próximos días cómo se va moviendo la situación precisamente de la que hablas, la política dentro del Vaticano, y ver cómo se mueven todos pues quienes están involucrados en la próxima elección más bien la elección del próximo Papa. Si nos permites, volvemos a estar al habla. Por lo pronto yo te quiero agradecer haber estado con nosotros en este día tan especial y bueno, por tus palabras hacia el Papa Francisco. Hombre, gracias a ustedes por darme la oportunidad de expresarme de la pérdida de este hombre y lo lamento mucho. Gracias, igual. Gracias, Fred Álvarez, analista y seguidor del Papa Francisco.